Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Les doy la bienvenida a su programa La empresa es la clave. Su servidor, Sergio Sánchez, les va a platicar respecto a cómo reinventarnos en estos momentos de crisis. Así que no se vaya, quédese con nosotros. Continuamos. La empresa es la clave. Con el doctor Sergio Sánchez. Les agradezco el favor de su atención para este programa La empresa es la clave. En realidad, hay muchas situaciones por las que nos tenemos que ocupar hoy en día. No solamente la pandemia nos dejó estragos económicos, sino que también muchos temas en los que hoy en día las empresas tienen que ponerse al día para poder continuar con sus actividades económicas. Y vamos a hablar de algo muy interesante, el cómo reinventarnos, porque esto obedece a que debamos tal vez innovar, pero esa innovación yo creo que obedecería más a poder reiniciar nuestro negocio y conocer un poco de ese antecedente económico, de cómo también iniciamos nuestro negocio antes de la pandemia o cómo es que teníamos el negocio antes de la pandemia funcionando de una forma correcta, y esto mediante los números que manteníamos en ese tiempo atrás, cómo es que estaba funcionando nuestro negocio. Una vez que surge este tema, este asunto tan lamentable de la pandemia, que pues también aún no ha quedado superado, tuvimos la necesidad de suspender actividades económicas. Tal vez muchos negocios las continuaron, pero en otros casos se suspendieron actividades económicas, se redujo la plantilla laboral. Y todo esto vino a traer problemas a todos nosotros los que de alguna manera nos dedicamos a una actividad, tal vez de prestar un servicio, de vender bienes, de transformar bienes y desde luego en cuestiones de logística, tratar de poder llevarlos hasta nuestro público. En primer lugar, si nosotros tenemos el antecedente correcto de los números que manejábamos antes de este evento, pues vamos a tener la facilidad de que, como ya conocemos nuestros números y con la transición sufrida, pues los números nuevos que tenemos que ir adaptando y acondicionando a la realidad, a esta nueva realidad, los vamos a ajustar. Pero es muy importante, muy importante, que conozca sus números, que sepa cuánto puede obtener en ventas, pero vamos a ubicarnos. ¿Cuánto obtuvo en ventas antes de este evento? ¿Cuánto disminuyeron sus ventas durante el evento? Me refiero a la pandemia. ¿Y cómo es que la reactivación económica está haciendo que sus números tengan un cambio? Y esto lo debe conocer perfectamente. Y a números me refiero a las cifras, que identifique los ingresos o ventas, los gastos. He hablado, he mencionado que en el proceso de la pandemia, tal vez usted pudo haber reducido su plantilla laboral, tal vez debió haber comprado menos materia prima, menos productos, o tal vez cerró, pero es muy importante que todo esto lo tenga identificado y los números forman parte importante de su negocio. Empresario que no conozca de sus números, simplemente no conoce su negocio. Yo les quiero comentar una anécdota que cuando yo laboraba en una institución financiera internacional, mi superior me decía que era muy importante conocer los números de nuestros clientes, a los que íbamos a visitar, para que ellos supieran también el interés que nosotros teníamos respecto a la operación que nos iban a plantear, tal vez de financiamiento o de alguna otra,
en la que ellos pudieran verse beneficiados. Entonces, los números forman parte importante en primera instancia de nuestro negocio. Conozca sus números. Así que en este primer punto, no lo olvide. Debe conocer sus números porque los números son como la radiografía de su negocio. Y esto le va a permitir reinventarse, ¿sí? Y a la vez optimizar ante una nueva situación de reactivación económica. Como un siguiente punto, yo también podría pensar que es muy importante que en esa reinvención tengamos la posibilidad de ofrecerle a nuestro público algo nuevo, a nuestros clientes, a las personas que frecuentan nuestros servicios, a las personas que consumen lo que estamos produciendo o vendiendo. Y todo esto debe ser de alguna manera en la que tengamos que, en el trato con el cliente, hacerlo sentir bien. La bienvenida, conocerlo por su nombre, tal vez hasta conocer sus hábitos, eso es muy importante. Hay clientes frecuentes en nuestras negociaciones que sabemos cómo nos pagan, que tal vez merecen un tipo de crédito y son muy cumplidores, que seguramente hasta inclusive, lo más sencillo, necesitan un lugar donde estacionarse. Todo eso hay que tenerlo muy en cuenta, saber sus nombres, inclusive, digo, sin entrar en la situación de involucrarnos en temas familiares, pues hasta a veces preguntar por su familia, que hayan estado bien, que ojalá no hayan tenido consecuencias serias con este tema de la pandemia, etcétera. El tener una atención personalizada para con nuestros clientes nos hace y los hace que se sientan distinguidos. Así que no lo olvide, vamos a buscar la forma de que esa atención que tengamos con nuestros clientes sea más que excelente y personalísima. Esto, desde luego, va a permitir que el cliente se sienta cómodo, que el cliente tenga más confianza para con nosotros y desde luego nos siga. Es parte de ese valor agregado que debemos ofrecer. Otra situación que debemos contemplar es que muchas veces cuando iniciamos este tipo de reingenierías nos tropezamos. Y nos tropezamos una y otra vez, y esto nos crea tal vez un desánimo que seguramente pues nos digamos a nosotros mismos, vamos a dedicarnos a otra cosa, no va a funcionar el negocio, tal vez esta reinvención obedecerá a que perdamos dinero, pero ¿saben qué? De los errores se aprende. Yo sé que los errores cuestan. Y es un dicho, una frase que yo tengo, que los errores cuestan. Pero ¿saben qué? También de las experiencias se aprende, perdón. Y consideremos que si ejemplificamos en el estricto sentido que de una caída que tengamos, físicamente hablando, sabemos que por ese lugar no debemos pasar porque hay tal vez un hoyo, un obstáculo, una piedra, pues no lo volvemos a hacer. Y de todo eso se aprende. Son experiencias. Por favor, no se desanime. Busque que de todas esas caídas, que de todas esas malas experiencias, que de esos errores que nos pudieron haber costado económicamente algo, o hasta a veces perder un cliente, tengamos enseñanza, un aprendizaje, algo que nos haya dejado y aportado que es lo que debemos hacer cuando suceda algo que lamentablemente pues ya no tuvo remedio. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Continuamos con estos comentarios que, bueno, por el momento creo que llevamos 3 puntos importantes de la reingeniería que debemos tener para nosotros en estos momentos de crisis y de reactivación económica y que, bueno, estamos ante acontecimientos muy importantes, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Y debemos aprender a buscar opciones. Así que no se vaya, quédese con nosotros, regresamos en un momento. Le pido por favor también que se suscriba a nuestro canal Entre Finanzas e Impuestos TV y que atienda a la programación que hemos preparado especialmente para usted.
En un momento regresamos. La empresa es la clave. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Neftalí Martínez, soy consultor en gestión estratégica y quiero invitarlos a acompañarnos todos los miércoles a las 5 de la tarde a través de su canal Entre Finanzas e Impuestos TV. Nuestro programa será Cultura Empresarial, a través de la comunidad Croadora, donde solo entre todos lo podemos todo. Quiero invitarlos a platicar con nosotros acerca de modelos de negocio, acerca de pensamiento estratégico, de orientación a resultados y de una cultura empresarial de mejora continua. Con lo que se pueda, hasta que se pueda. El negocio de ser negocio. Creo que a todos nos interesa llegar a este esquema en el cual pasamos del sobrevivir al supervivir. No se lo pierdan. Cultura empresarial, cultura emprendedora a través de Entre Finanzas e Impuestos TV, todos los miércoles a las 5 de la tarde. Mi nombre es Neftalí Martínez y será un placer platicar con ustedes acerca de el negocio de ser negocio. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Con el gusto de saludarles, su amigo y asesor Sergio Sánchez los invita a que cada martes a las 11 de la mañana nos acompañen en su programa Entre Finanzas e Impuestos. Un programa creado para ustedes y en el canal también creado para ustedes Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Los esperamos. Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola Sierra y quiero invitarlos a que nos acompañen en su canal Entre Finanzas e Impuestos a nuestro programa Temperatura Política, que será todos los viernes a las 11 de la mañana, donde tendremos invitados y analizaremos temas muy importantes para todos nosotros. No lo olvide, todos los viernes a las 11 de la mañana en su canal Entre Finanzas e Impuestos TV, Temperatura Política. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. La empresa es la clave. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros y desde luego suscribirse en su canal Entre Finanzas e Impuestos, donde por medio de la programación que estamos elaborando y estamos produciendo para ustedes, tratamos de que estos momentos tan difíciles en cuanto a las situaciones económicas que estamos padeciendo puedan servir de apoyo los programas, los temas y sobre todo la exposición de muchas personas que tienen un grado de especialización muy alto y que participan afortunadamente con sus conocimientos, aportándolos para que podamos salir adelante ante esta situación. Hemos platicado ya de 3 puntos muy importantes: el conocer los números de nuestro negocio, el que sepamos qué es lo que sucedió en el antes, en el después y en el ahora. Por otra parte, el dar una excelente atención a nuestros clientes. Eso es más que necesario e indiscutible, porque ellos son la parte fundamental de nuestra economía. También aprender que los errores nos deben dejar experiencia y que todas esas experiencias capitalizadas van a servir para que no nos volvamos a tropezar, para que esos errores no nos lleguen a costar tanto. Y bien, pues yo creo que también debemos tener bien identificado qué queremos de nuestro negocio. Todo negocio que emprendemos, todo negocio que iniciamos es un reto. Nada es fácil, sino cualquiera lo haría, como dice la frase. Siendo así, depende de las aspiraciones que tengamos. Si queremos un negocio sencillito, levantarnos tarde, abrir tarde, cerrar temprano, tomar un horario de comida, pues bueno, así hagámoslo, ¿no? Finalmente el resultado lo vamos a conocer. Pero créame una cosa,
todas las personas que tenemos un negocio, tenemos un afán, tenemos aspiraciones y lo que queremos es llegar tan alto en la posibilidad de otorgar un excelente servicio y que seamos reconocidos por nuestros clientes, porque lo económico viene después. Si no llevamos a cabo estas situaciones, pues desde luego, obvio, no vamos a quedarnos más que en una situación mediocre. Así que debemos identificar qué queremos, a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar. Y de esta forma también es muy importante que aprendamos con esto a identificar si queremos un socio y cómo es que queremos que ese socio interactúe con nosotros. Y a la vez llevar esta filosofía a nuestros colaboradores. Estamos todos involucrados en un equipo, en este querer saber hacia dónde nos vamos a dirigir y aspiracionalmente qué es lo que queremos de nuestros negocios. Todos los empresarios que queremos sobresalir en nuestros negocios, en tener un servicio excelente, un producto con calidad, voy a decirlo, nos tenemos que joder, la verdad. Y pararnos unas friegas buenísimas, y de sol a sol, y no hay horario, y a veces hasta no comer. Y dirán, es que eso no es llevar bien las actividades, no estás organizado, etcétera. Sí, pero ¿saben? Muchas veces ese tesón, ese ánimo que uno le pone a las cosas para poder salir adelante, es en realidad lo que va a representar la recompensa posterior a lo que he mencionado, a que seamos aceptados por nuestros clientes, por el público, que nuestros productos y servicios sean comercializados y vendidos de la mejor forma, que nos busquen por precisamente ese trato que tenemos con las personas. Entonces, todo esto lo tenemos que identificar, qué queremos, a dónde queremos llegar y que las personas que estén con nosotros se involucren. Hasta el mismo socio que tengamos que elegir en un momento dado debe reunir estas características. Esto tal vez me llevaría a un siguiente punto, que es la estrategia que debemos seguir. Y esta estrategia que debemos seguir va a ser la diferencia, va a ser el valor agregado, va a ser la dirección, el rumbo que queramos tomar para nuestro negocio. Muchas veces hacemos las cosas por instinto, por inercia, y esto no es así. Tan no es así que si no tenemos una estrategia, que si no tenemos una dirección, que si no tenemos un plan de negocios, que es de lo que estamos hablando prácticamente, el tener un plan de negocios, pero con base a una reingeniería. Todo esto que dejamos de hacer o que vamos a empezar a hacer con esto que estamos platicando en este espacio de su programa, La empresa es la clave, pues tenemos que concientizarlo para que de alguna forma también nosotros lo podamos ofrecer a nuestro público, a nuestros clientes. Y estas estrategias van a disuadir a nuestros competidores y además van a contagiar a nuestros empleados o colaboradores. Si no tenemos una estrategia, si no tenemos un plan de negocios, desde luego, pues la organización no va a tener un rumbo, no va a tener hacia dónde dirigirse. Así que debemos contagiarnos con ese ánimo, con ese plan de negocios que debemos tener bien cimentado para que no nos desviemos en cuanto a lo que necesitamos hacer y queremos hacer para poder llevar a cabo de forma cabal nuestras actividades. Les quiero poner un ejemplo rapidísimo, porque ya saben que se nos agota el tiempo. Si nosotros tenemos un negocio en donde tengamos que dar por medio de nuestros servicios una satisfacción al cliente, pues ya he mencionado, identifiquémoslo por su nombre, sepamos sus costumbres, sus hábitos. Si necesita un lugar donde estacionarse, debemos preparar esa parte. Pero esa estrategia que también estamos utilizando forma parte de ese marketing que queremos implantar en nuestras organizaciones, porque el cliente
va a sentir que las cosas van a ser más fáciles con nosotros. De otra manera, pues va a decir, qué flojera ir, no hay dónde estacionarse, me tardan mucho en recibirme, no me surten a tiempo, no me dan las soluciones que necesito. Esto es muy delicado y debemos concientizar en que las cosas deben cambiar, las debemos hacer diferentes. Esto es un valor agregado para que nuestros clientes se sientan satisfechos. Tenemos que ir lamentablemente a un pequeño corte comercial, bueno, no comercial, a un espacio en donde estamos dando a conocer la programación de su canal Entre Finanzas e Impuestos TV, al cual le invito se suscriba y que también siga nuestros programas por nuestras redes sociales. En un momento regresamos, no se vaya. La empresa es la clave. Continuamos. Hola a todos, mi nombre es Giancarlo Bonacker y tengo el gusto de invitarlos a este programa que le estamos llamando Liderazgo y Coaching. Un programa que espero que se lleven muchas herramientas que les ayuden a mejorar la relación que tienen con sus colaboradores, la influencia que pueden ejercer con ellos y obviamente con esto los resultados. El programa será los sábados a las 12 de mediodía en este gran canal que estamos lanzando Entre Finanzas e Impuestos TV. No se olviden, los espero en el programa Liderazgo y Coaching los sábados a las 12 en su canal Entre Finanzas e Impuestos TV. Los espero. Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola Sierra y quiero invitarlos a que nos acompañen en su canal Entre Finanzas e Impuestos a nuestro programa Temperatura Política, que será todos los viernes a las 11 de la mañana, donde tendremos invitados y analizaremos temas muy importantes para todos nosotros. No lo olvide, todos los viernes a las 11 de la mañana en su canal Entre Finanzas e Impuestos TV, Temperatura Política. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Eduardo Torreblanca Jax, con una larga trayectoria en el manejo de economía, finanzas y sector empresarial mexicano desde hace ya varias décadas y específicamente trabajando con micro, pequeñas y medianas empresas que son las más en este país. 99.8% del total de empresas que hay en este país son de micro, pequeño o mediana dimensión, y de ellas vamos a hablar en Universo Pyme aquí en este nuevo canal Entre Finanzas e Impuestos Televisión. Será un placer estar con ustedes todos los días miércoles, Universo Pyme, en este nuevo canal Entre Finanzas e Impuestos Televisión. Bienvenidos. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. La empresa es la clave. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en su programa, La empresa es la clave. Y nosotros somos los empresarios, los que de alguna manera dirigimos un micro, pequeño o mediano negocio. Que recuerden, formamos parte de la economía formal de este país en un 99.8%. Entonces, jugamos un papel muy importante en nuestro país. Así que no nos desanimemos. Sabemos que en el proceso de esta transición que hemos pasado por la pandemia, la baja economía, estamos todos sufriendo. Pero para eso son este tipo de programas en donde estamos buscando cómo reinventarnos. Y entonces, recapitulando, si conocemos bien nuestras cifras, nuestros números del antes, del tiempo en el que estuvimos en crisis y del ahora, cómo se ha venido desarrollando la economía, vamos a tener ahí una muy buena radiografía para tomar decisiones. La atención hacia nuestros clientes debe ser más que excelente. Que de los errores, las caídas, los tropiezos,
tenemos la mejor enseñanza. Y no lo olvidemos. Siempre recordemos lo que sucedió para no volver a caer en lo mismo. También debemos identificar qué queremos de nuestro negocio. Debemos ser aspiracionistas, no conformarnos con el que tengamos que nada más ganar cierta cantidad de dinero para poder ahí más o menos llevarla, levantarnos medio tarde y, pues bueno, ser conformistas, mediocres. Esta palabra me hace recordar a una persona, a un profesor al cual también rindo un homenaje con este programa, porque me enseñó la palabra a no ser mediocres. Eso metámonoslo bien en la cabeza. Y le agrego, debemos dejar huella. Su nombre es el licenciado Gabriel Bretón, a quien hago en este momento un homenaje en este espacio, porque creo que con estas dos palabras ha hecho que su servidor pueda siempre explotarse en el sentido de que en conocimientos y en esfuerzo no se tenga que quedar en la mediocridad y buscar dejar una huella. Así que, por favor, analicen esta parte en la que debemos siempre tener un reto con nosotros mismos. El que sepamos qué queremos, a dónde queremos ir y poner el mayor de nuestros esfuerzos. La estrategia, la dirección, el valor agregado, hacia dónde nos vamos a dirigir y cómo es que vamos a disuadir la competencia. Esto es muy importante y sobre todo contagiar a nuestros empleados de este ánimo para que también, bien puesta la camiseta, todos jalemos parejo y entonces tengamos una estructura de dirección plana en el estricto sentido de que podamos también optimizar nuestros recursos. Hay algo que yo aprendí en este banco o en esta institución extranjera cuando laboraba, que estas personas de nacionalidad suiza no tenían mucho personal. Ellos escribían sus propias cartas, tomaban sus propias llamadas, se hacían sus propias citas. No tenían el hecho de una secretaria, un asistente. La practicidad, el ser prácticos nos lleva a ser eficientes. Y no es que no tengamos que contratar personas, yo creo que a las personas las contratamos siempre que nosotros mismos tengamos que crear una necesidad, la cual nos vaya también a producir un beneficio, como crear un área, tal vez de atención a clientes o de satisfacción. Pero sí debemos esta parte tenerla muy bien establecida para que por medio de estas áreas tengamos las medidas de políticas y procedimientos de control interno y de lo que cada persona, cada integrante debe hacer en cada puesto. Esto es muy importante y además de forma legal hoy es algo de lo que forma parte de la razón de negocios, ¿sí? De lo que posiblemente también sea la misma materialidad, bueno, no es posiblemente, así lo cita nuestra ley en el Código Fiscal de la Federación en el artículo 5A. Así que es muy importante que tengamos estos instrumentos de control interno, manuales de políticas y procedimientos, que nuestra empresa empiece a funcionar como una maquinaria, para que al momento en el que se descomponga una de las piezas la podamos sustituir. Acuérdese que también hay algo que se menciona en el mundo empresarial: nadie es indispensable. Entonces, lamentablemente, pues tal vez hasta por enfermedad y no por despido, y si es por despido es porque también nuestro colaborador no está siendo eficiente. Pero habrá que mantener una estructura en donde esa calidad en el servicio permanezca, en donde el empleado siempre esté contagiado y siguiendo las normas que hemos dictado para tal efecto de éxito en nuestro negocio. Las ilusiones todos las tenemos y debemos trabajar por ellas. Creo que un ejemplo muy claro es lo que hoy es Disneylandia, Walt Disney. El señor seguramente tenía una ilusión, trabajó muy arduamente por ella y hoy es, bueno, un imperio que conocemos, y así se han hecho muchas empresas exitosas.
una ilusión, un pensamiento, un anhelo, algo que nos motive. Ya teniendo eso, créame usted que va a empezar a tener éxito, va a empezar a tener el momento en el que deba reflexionar sin descanso todo lo que debe hacer un empresario. Y como dije, pues jodernos a lo que da y dar todo, entregar todo. Eso es lo más importante. Y dentro de todo este contexto, empezar a crear una historia que va a servir de antecedente de cómo empezó nuestro negocio antes de una crisis, en la crisis, y cómo ahora, reinventándonos, estamos haciendo algo nuevo, algo diferente, algo que nos va a ayudar a salir adelante, algo que va a dejar huella, algo que va a dejar precedente. Y entonces, cero mediocridad. Así que son puntos muy importantes que hemos comentado y que yo deseo de corazón haya quedado claro para que podamos salir adelante ante situaciones como las que hoy se presentan. No es precisamente el programa en el que tengamos que hablar de impuestos, pero en esa estructura que debemos mantener con nuestros colaboradores, es muy importante que contemplemos la figura del contador, ya sea de forma interna o de forma externa, y que la capacitación a todo nivel también la mantengamos. Es muy importante que la comunicación y la capacitación la mantengamos con nuestros colaboradores, eso no lo olvidemos, porque todo esto va a ir forjando la historia. ¿Quién empezó con nosotros y quién continúa y quién va a terminar seguramente un siglo de vida con nosotros? No lo olvide, son situaciones muy importantes y llevarlas en un libro, en algo escrito, tal vez en una narrativa que tengamos que crear poco a poco, va a servir de experiencia también a los que continúen con esta aventura, con esta iniciativa de negocio que ya traerá una historia. Así que no se desanime, por favor, tenga en cuenta que todo esto que hemos platicado lo podemos echar a andar y desde luego va a funcionar y va a funcionar a favor de usted, a favor de su economía, a favor de la economía de nuestros clientes y lo principal, a favor de nuestro México, que necesita mucho de nosotros, de no ser mediocres, que tengamos que producir, que tengamos además los conocimientos y que salgamos adelante. Muchísimas gracias por su atención. En este espacio, en este su programa, la empresa es la clave. Todos somos empresarios, sin tener a veces una sociedad mercantil o una sociedad civil o una persona moral. Todos somos empresarios y tenemos una gran responsabilidad, como ahora se lo he mencionado y se lo he hecho saber. Les agradezco el favor de su atención y nos vemos hasta en una próxima emisión. Sin olvidar que, por favor, compartan estos contenidos y suscríbanse a su canal Entre Finanzas e Impuestos TV. Hasta la próxima. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.